Ven a tomar asiento y buscamos en nuestras Biblias el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 5, versos del 31 al 40. Verso 31 al 40. Sé que el boletín dice 47, pero no me va a dar tiempo, así que verso 31 al 40. Tenemos, en esta ocasión vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo presenta los testigos. ¿Y qué son testigos? Cuando usted va, voy a poner tiempo. Cuando usted va a una corte, es acusado de algo, y usted quiere probar su inocencia o probar que realmente usted no estaba en aquel lugar, tiene que llevar testigos. Si lo acusan de haberse llevado algo de una tienda por departamento y usted realmente no estaba en aquel lugar, en esa hora, en ese día, y usted tiene testigos de que usted estaba en su casa cocinando o haciendo alguna otra cosa, pues entonces usted lleva a sus testigos, quizás su hijo, su esposo, o quien pueda testificar a su favor, y esos son los testigos. Y esos hablan a su favor, ellos dan testimonio de lo que usted está alegando. Y en esta mañana vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo está hablando a su favor. Y nosotros tenemos en el Nuevo Testamento varios versos que hablan acerca de testigos. Mateo 18:16, Juan 8:17, 2 Corintios 13:1, 1 Timoteo 5:9, que voy a leer, y Hebreos 10:28. ¿Qué dice estos versos? Dicen que para nosotros poder recibir acusación de alguien se necesita más de un testigo, dos o más. Así que nosotros no podemos recibir ningún tipo de acusación acerca de alguna persona que no venga respaldado de testigos. Y esto, Timoteo 5:19, el apóstol Pablo nos da un ejemplo cuando se hace una acusación a algún anciano. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que hayan 2 o 3 testigos. Pero este es el mismo patrón, la misma enseñanza, si vamos a recibir alguna acusación hacia alguna persona o cristiano en particular, si no hay más de un testigo, no se puede recibir esa acusación. Y entonces Jesucristo en esta mañana está frente a estas personas que están dudando de su deidad, que están dudando que realmente Él viene de parte de Dios, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Y Él está frente a estas personas y quizás estas personas lo están juzgando en cierta manera y Cristo, como si estuviera frente a un tribunal, presenta a 4 testigos. 4 testigos que testifican que realmente Él es enviado de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. Así que en esta mañana vamos a ver que la deidad de Jesús la respaldan los testigos. Vamos a ver que la deidad de Jesús la respaldan los testigos y he dividido este mensaje, fíjense, esto es diferente, en 4 puntos. He dividido este mensaje en 4 puntos. El primer punto, Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Verso 33 al 34. Juan el Bautista da testimonio de Jesús, verso 33 al 34. Punto 2, las señales dan testimonio de Jesús. Las señales dan testimonio de Jesús, verso 36.
Las señales dan testimonio de Jesús, verso 36. Punto 3, el Padre da testimonio de Jesús. El Padre da testimonio de Jesús, versos 37 y 38. El Padre da testimonio de Jesús, versos 37 y 38. Y por último, el punto 4. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, versos 39 y 40. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, versos 39 y 40. Así que vamos al primer punto. Jesús el Bautista da testimonio de Jesús, versos 33 al 34. No hemos leído todavía, ¿verdad? Nos ponemos de pie y leemos Juan 5, 31 al 40. Dice así la palabra de nuestro Señor. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. De que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Y su palabra no las tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Pueden tomar asiento. Ahora sí. Primer punto, Juan el Bautista da testimonio de Jesús, versos 33 y 34. Fíjense, verso 33 dice, el verso 31 comenzando dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesucristo está presentando su caso frente a estos incrédulos, frente a estas personas que no creen en Él. Y no es que Jesucristo necesite validación de estos hombres, sino que Él da la razón por la que Él da su testimonio cuando explica por qué presenta a Juan el Bautista. Fíjense que cuando Él presenta a Juan el Bautista como su primer testigo, dice, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Y ese es el propósito de los testigos, para que ellos puedan comprender que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, para que ellos puedan venir a la salvación y a la fe en Cristo Jesús. Así que Él presenta su caso y comienza con el primer testigo. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y Él ha dado testimonio de la verdad. Así que el primer testimonio, Jesucristo les dice, ustedes ya les preguntaron a Juan. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús se refiere a Juan 1, 19 al 28, cuando dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Así que los judíos enviaron a unos levitas, a unos sacerdotes, a preguntarle a Juan el Bautista si él era el Mesías, si él era el Cristo. Y fíjense lo que dice Juan el Bautista en estos versos. Él dice, yo no soy el Cristo. Juan rápidamente, sin titubear, sin ningún tipo de miedo, dice, yo no soy el Cristo. Él viene después que yo. Y Juan más adelante dice que Él bautiza en agua, pero viene uno que Él no es digno de desatar sus sandalias, pero que ya está entre ellos, pero que Él no es el Cristo. Y fíjense que cuando Juan el Bautista entonces ve al Señor Jesucristo, que Él dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo.
Ya Juan está dando testimonio, es testigo de que Jesús es quien él dice que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y dice, él presenta a Juan el Bautista, ¿por qué? Porque Juan el Bautista era reconocido en toda la área. Juan el Bautista era odiado por los fariseos, querido por el pueblo, y predicaba fielmente el arrepentimiento de los pecados. Llamaba al arrepentimiento y anunciaba, preparaba el camino para el Señor Jesucristo. Juan no es el Cristo. Y como dice al principio tampoco de Juan, Juan no es la luz. La luz es Cristo, Jesús, y la salvación es Jesús. Pero fíjense que Cristo también le da un tipo de crédito al trabajo de Juan el Bautista. Él dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba. ¿Y qué es la lámpara que ardía y alumbraba? Yo recuerdo y tengo en mi mente, y quizás me lo estoy inventando, pero mis papás luego me pueden corregir. Me acuerdo del huracán Hugo. Eso fue los otros días. Y en ese huracán Hugo estaba mi abuela en mi casa. Y para alumbrar teníamos quinqué. Quizás lo estoy confundiendo con un día que estaba en casa de mi abuela, pero sí había un quinqué. ¿Y qué es el quinqué? Muchos niños dirán, ¿qué es un quinqué? ¿De qué habla es con el quinqué? Y el quinqué es un tipo de lámpara que tiene un envase de metal abajo y arriba tiene como un envase de cristal en forma de florero, se puede decir. Es abierto abajo, abierto arriba y va encima del envase. Y en ese envase hay aceite y en otros tiempos ponían petróleo. Y sale una soga del envase de abajo hacia arriba. ¿Y qué hacía? Entonces prendía la soga para que alumbrara y esa soga estaba prendida en fuego hasta que se acabara el aceite. Y eso es a lo que se refiere el Señor con Juan el Bautista. Dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba. Ahora, si ustedes quieren una referencia más moderna, quizás la linterna o el flashlight es una referencia más moderna. Usted tiene la linterna hasta que la batería dure. Si la batería se agota, ya usted no tiene más linterna. O una referencia más que tiene en sus manos, usted tiene un celular con un flashlight, una linterna. Y esa linterna de igual manera puede durar hasta que su batería dure. Y de igual manera era Juan el Bautista. Dice, alumbraba, ardía y alumbraba. ¿A qué se refería a Jesucristo? Que Juan el Bautista estaba de pasada. Juan el Bautista no era el Cristo, no era el Salvador, estaba de pasada. Su luz iba a alumbrar hasta que Dios dijera que alumbrara. Y de igual manera son los predicadores fieles de la palabra de Dios hoy día. Los predicadores predican fielmente desde los púlpitos hasta que Dios diga. La luz alumbra hasta que Dios diga. Y fíjense lo que dice más abajo. Dice, estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Habían personas que eran bendecidas por la predicación de Juan el Bautista. Hay personas que son bendecidas bajo la predicación fiel de la palabra de Dios por algunos predicadores. Y se regocijaban y estaban en la luz y aprendían de la luz y estaban seguros en la luz. Pero él no era la luz. Igual que Juan el Bautista pasa, los predicadores pasan. Pero el punto es que Cristo queda presente. Ellos anuncian de Cristo, hablan de Cristo, predican a Cristo, ofrecen a Cristo, exhortan por medio de Cristo, animan por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos pasarán, pero Cristo nunca pasará. Cristo al final del día es la luz verdadera que alumbra por toda la eternidad. Juan el Bautista ni los predicadores. Y aún usted puede ser luz. Si usted habla de Cristo, ofrece a Cristo, instruye a sus hijos en Cristo, anima a su esposa, a su esposo en Cristo, le habla a los vecinos de Cristo, a sus compañeros de Cristo, quiere vivir para la gloria de Cristo, aún usted es una luz que en algún momento pasará. Pero créame que el impacto que usted haga con anunciar a Cristo y servir a Cristo durará muchos años, porque es Cristo el que perdura y Cristo es la única luz verdadera. Así que Juan es el primer testimonio y Juan es la lámpara que arde hasta que Dios diga. Segundo punto,
Las señales dan testimonio de Jesús, verso 36. Este es el segundo testigo. Dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí vemos que las señales dan testimonio de Jesús, es decir, los milagros. Las señales respaldan al mensajero. Ese era el propósito de los milagros. Los milagros tienen tres periodos, y ustedes han escuchado esto. Primer periodo de milagros era el periodo de Moisés en Éxodos. Y fíjense lo que dice Éxodos 4, 1 al 9. Los milagros no ocurrían solos, sino que ocurrían acompañados de una, no estoy leyendo el texto, de una palabra de revelación con autoridad de Dios. Es decir, que aún en Éxodo, Moisés hacía milagros, hacía señales, pero era para que escucharan su mensaje. Era con un mensaje en específico. Segundo tiempo de los milagros es cuando estaba Elías y Eliseo. De igual manera, para que validar que él era profeta de Dios y que tenía un mensaje de parte de Dios. Primera Reyes 17 al 24 y Primera Reyes 18, 36 al 40. Pero existe el tercer periodo de los milagros, y aquí está la señal que da testimonio de Jesús. El tercer periodo de los milagros fue en el tiempo de Jesús y los apóstoles. ¿Con qué propósito Jesús hacía milagros? Juan 20, 30 al 31 dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al que cree tenga vida en su nombre. ¿Para qué son los milagros? Para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Es decir, ¿por qué Cristo sanó al enfermo? Para que escucharan a Cristo y creyeran en Él. ¿Por qué Cristo le dio vida a los muertos? Para que escucharan su evangelio y para que creyeran en Él. ¿Por qué Cristo caminó sobre las aguas? Para que escucharan su mensaje y creyeran en Él. Y creyeran que el que le envió, el testimonio de quien le envió. Los milagros testifican, dan autenticidad a que Cristo realmente viene de parte del Padre, viene de parte de Dios. Da testimonio a Él. Juan 10:32 dice, entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, por cuál de ellas me aprendes. Juan 10:37 al 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creerán. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Para qué son los milagros? Para creer en Cristo. Para validar a Cristo. No que los milagros salven, sino el mensaje del mensajero salva. Cristo realmente hizo milagros. No son como hoy día los que hacen milagros para su propia gloria, para crecerse a sí mismo, para crear fama, dinero, para tener autoridad. Hoy día no existen estos tipos de milagros. Los milagros han pasado, las obras sobrenaturales y las señales han pasado de que hombres vengan hoy y digan, puedo levantar a un muerto y darle vida, eso es mentira. Puedo sanar al enfermo, eso es mentira. No quitamos que Dios obra soberanamente hoy día y puede sanar a quien Él quiera sanar. Pero ya no existe ningún hombre que pueda venir con revelación especial, con revelación específica de Dios. Ya eso no existe, por lo tanto tampoco existen este tipo de milagros. Así que el segundo testigo es que el segundo testigo es los milagros de Jesús. Tercer testigo, el Padre da testimonio de Jesús, verso 37 al 38. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que me envió. ¿Quién da testimonio de Jesús? El Padre da testimonio de Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo fue bautizado? Mateo 3:17, y se oyó una voz del cielo que
que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Mateo 17:5, mientras estaban aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de las nubes diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. El Padre da testimonio de que Cristo es enviado por Él y que Él es Dios y que es el único Salvador. ¿Y qué pasa? ¿Qué habla Cristo? Cristo habla de 3 cosas que estas personas no pueden comprender. Y quizás estas 3 cosas, usted que no ha creído en Cristo, si no ha creído en Él, quizás también usted esté pasando por estas 3 cosas. Primero, Él dice, ustedes no han oído jamás su voz. ¿Por qué Cristo dice esto? Porque Cristo está refiriendo a que si ellos no han escuchado el mensaje del Señor Jesucristo, si ellos no han recibido la verdad de que Cristo es Dios y que es el Hijo de Dios y que es el enviado de Dios, si ellos no han escuchado a Jesús, tampoco han escuchado al Padre. Si usted ha rechazado la palabra de Cristo, la Biblia, usted también ha rechazado al Padre y nunca ha escuchado su voz. Porque Jesús habla las palabras del Padre y Jesús es la revelación máxima del Padre, de Dios. Segundo, Jesucristo dice, no han visto su apariencia. Jesús es la misma manifestación de Dios. Y si ellos han rechazado a Jesús como Dios, ellos han rechazado también al Padre. Si no han recibido a Cristo, si no le han creído a Cristo, si no admiten que Cristo es Dios, si no admiten que es el Salvador, también ustedes han rechazado a Dios. Tercero, también Jesucristo dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes. Si ellos no han puesto la fe en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios no mora en ustedes. En los judíos no mora la palabra de Dios porque han rechazado al mismo Señor Jesucristo. Y por rechazar al mismo Señor Jesucristo no han recibido la bendición que solamente viene del Padre y del Espíritu Santo. Ahora, los que escuchan y reciben el testimonio del Padre, estos dan evidencia de que han recibido a Cristo. El que rechaza a Cristo rechaza al Padre. El que no cree en Cristo no cree en el Padre. Y el que rechaza al Hijo no tiene salvación. El no creer en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, escúcheme bien, es pecado. El que no cree en el Hijo de Dios está en pecado. Dice, porque no creen en aquel que Él envió. Es más, le puedo asegurar y decir que el único pecado mortal que existe es no creer en el Señor Jesucristo. Si usted muere sin Cristo en su corazón, si usted muere sin poner la fe en Cristo, sin arrepentirse de sus pecados y que el Señor Jesús sea todo en su vida, de que usted entregue su vida verdaderamente a Jesús, si usted no hace eso, usted tiene el pecado mortal. Y si muere de esa manera, usted va a pasar de esta vida al castigo eterno de Dios, al infierno. La gente quizás habla, no, porque Jesús, y cogen a Jesús como si fuera un relajo o algo liviano, y la realidad es que el que no cree en Jesús está pecando en contra de Dios. Y esto hacen los judíos. Le he dado tres testigos, Juan, las señales y el Padre. Y él dice, si no han escuchado a mí, tampoco me han escuchado al Padre. Y el último testigo, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Fíjense lo que dice Jesús, verso 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Hermanos, los judíos eran personas que estudiaban la ley de Dios, que eran responsables en leer la ley de Dios. Inclusive muchos de ellos memorizaban la ley de Dios, meditaban en la ley de Dios, diligentemente instruían a sus hijos en la ley de Dios. Y muchos de ellos creían que mientras más leían, más estudiaban, más memorizaban, estaban más cerca de la vida eterna.
Podían recibir el favor de Dios de alguna manera mientras más fuerte, más diligente eran en estudiar las Escrituras, la ley de Dios. Hermanos, déjeme decirle que Jesucristo dice que ese no es el caso. Dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. Si usted lee la palabra de Dios sin entender el mensaje principal de las Escrituras, no hay salvación. Si usted memoriza las Escrituras completamente sin ver el mensaje principal, el autor y el personaje principal, usted no ha recibido la salvación. Si usted lo hace sin creer en Cristo, no hay salvación. Muchos leen las Escrituras para información. Quizás la información es para atacar la propia palabra de Dios, la propia Biblia. O para refutar a cristianos o poner a cristianos en vergüenza. Hay otros quizás que digan, no, tienes que leer realmente el Torá en el idioma original para comprender la palabra de Dios. Debes saber el idioma original del Nuevo Testamento para realmente entender el mensaje principal y las palabras de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente y realmente no han puesto ni siquiera la fe en Jesús. Si leemos las Escrituras sin Cristo en nuestro corazón, no nos va a dar salvación. El único que da salvación es Cristo. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a los judíos. Ustedes estudian la ley de Dios, estudian el Antiguo Testamento, se lo memorizan, pero si no entienden que esa ley se trata de mí, no hay vida eterna. Si ustedes no me ven a mí en las Escrituras y no ponen la fe en mí, no tienen vida eterna. Ustedes pueden estudiar todo lo que ustedes quieran, memorizar todo lo que ustedes quieran, pero si no vienen al único camino, a la única verdad y a la única vida, no tendrán salvación, que es el Señor Jesús. Fíjense que dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Que dice Jesús, Él es el único que da esa vida. Y Jesús en estas palabras está diciendo, las Escrituras testifican acerca de mí, dan testimonio de mí, me señalan a mí, hablan de mí. Yo soy el centro de las Escrituras. ¿Qué más están buscando? Y es real, las Escrituras es sobre Jesús. Fíjense, Juan 1:45, que lo hemos estudiado, dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Qué está diciendo Felipe? Que encontró de quién hablaba Moisés y de quién hablaban los profetas. Él encontró de quién hablaba la ley. Juan 5:45 al 46 dice, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Que dice Cristo, de Moisés escribió de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí, son testigos de mí. Y fíjense en Lucas, capítulo 20, verso 25 al 27, cuando habían dos caminando y estaban tristes por lo que había sucedido. Y Jesucristo se acercó a ellos, ellos no sabían que era el Señor Jesús, pero ellos le comenzaron a contar todo lo que había sucedido con Jesús y su muerte. Y fíjense lo que Jesús dice al final, dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Escuchen lo que dice Jesús. Comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Si ustedes le preguntan, ¿de quién habla la Biblia? ¿Qué ustedes dirán? La Biblia testifica, la Biblia anuncia, la Biblia ofrece, la Biblia explica, la Biblia presenta
a Cristo Jesús y su trabajo. Y la Biblia nos da toda la información que necesitamos para la salvación de nuestra alma. Y Él dice, ustedes buscan la vida eterna en las cosas superficiales. Ustedes buscan la vida eterna creyendo, que memorizando de manera superficial, que estudiando de manera superficial, de queriendo tener información de manera superficial van a tener la vida eterna. No. Si ustedes no me ven a mí en las Escrituras, ustedes jamás en la vida llegarán a tener la vida eterna. Así que si ustedes leen la palabra de Dios y no han puesto la fe en Cristo Jesús, ustedes no son salvos. Inclusive usted puede memorizar todo el catecismo. Pueden recitar toda escritura. Pueden escribirlo inclusive en su carro con sticker, en su casa, cuadritos que tengan texto bíblico. Y aún así, si usted no ha puesto la fe en Cristo Jesús, no tiene la vida eterna. Antes, cuando era católico, creía que tener la palabra de Dios abierta en algún lado y ir de vez en cuando a leerla me obsequiaba la vida eterna. Y eso es mentira. Podemos leer la palabra de Dios y es buena. Y Dios quiere que usted encuentre a Cristo leyendo y memorizando las Escrituras. Podemos tener catecismo, confesiones, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos la vida eterna. Así que, hermanos, hemos visto hasta ahora que Cristo nos presenta 4 testigos que validan que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el único Salvador. Juan el Bautista da testimonio de Él. Dice, yo no soy el Cristo, el que viene después de mí, quien yo no soy digno de desatar sus sandalias. Él es el Cristo, que es Jesús. Hemos visto que las señales dan testimonio de Jesús. Las señales no es para dejar nuestra mirada en los milagros. Las señales eran para mirar al Salvador, para mirar a Cristo, para escuchar su mensaje. Y su gran obra de milagro es cuando cambió nuestros corazones de piedra a uno de carne. Tercer testigo, el Padre da testimonio de Jesús. El que no recibe a Jesús no recibe al Padre. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si rechazamos a Jesús, rechazamos al mismo Dios. Y cuarto, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Toda la palabra de Dios señala a Cristo. Hermanos, como iglesia tenemos la seguridad de que hemos creído en el único Salvador, en el Hijo de Dios. Y eso nos da esperanza y seguridad de una vida eterna. Pero si usted no ha creído en Cristo, mire estos 3 testigos, estos 4 testigos. Estos 4 testigos hablan a su oído y le dicen, ¿qué te impide venir a creer en Cristo?